Eh, ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que algunos apenas están empezando a hacer la digestión. En este país se come tardecito. Pero gracias por estar. Antes que nada les quiero presentar a Eduardo Riestra, el autor de este espléndido libro de amor a la literatura, a la gran escritura. Eduardo Riestra, que es un autor gallego. No trajiste Alvariño, ¿verdad? No traje, pero... Sí. Y me invitó hace unos meses, cuando salió, me dijo, oye, va a estar España invitada de honor, por favor, preséntame el libro. Y yo les voy a leer un pequeño texto y luego voy a preguntarle muchas cosas, porque hay un montón de preguntas que ustedes también le querrían hacer a Eduardo. Es un libro con el que se van a divertir muchísimo, lo van a pasar muy bien. Tiene mucho humor, tiene mucho amor al libro, no solo a la industria editorial, sino para los lectores. Es un canto de amor para los lectores, donde hay sexo. De Vargas Llosa. Sí, spoiler alert. Soy miope. Y bueno, yo conocí a Eduardo antes de empezar a leer y escribí un pequeño texto. Yo conocí a Eduardo, corría el año del 2007, 2000, por ahí, 2008. Y curiosamente, en este libro hay un personaje, yo me llamo Nubia Macías, y hace muchos años fui directora de la Feria del Libro de Guadalajara. O sea, fui 10 años directora de la feria y trabajé aquí. Leti fue la directora de ventas de Stan y también aparece. Sí, también aparece en el libro. Entonces somos personajes de la novela de Eduardo. Entonces me parece muy rico ser un personaje que les va a hablar. En este momento no soy Nubia Macías, la que es de carne y hueso, sino que me voy a convertir en este momento en Nubia Macías, el personaje del libro de Eduardo. Yo realmente soy un personaje en donde me llamo Nubia Macías. Juego un papel clave como directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y soy quien detona la posibilidad de que el protagonista de esta novela se convierta en el corrector de los libros de Mario Vargas Llosa y de llevarnos de la mano a realizar un recorrido amoroso y divertido por la obra del autor peruano. El libro lleva por título No es racismo, así se les llama en el argot literario a los escritores que tras bambalinas editan, corrigen o escriben los libros de algunas autoras y autores. En España es un nombre mucho más recurrente que en América Latina, pero el nombre del negro existe. Para mí, Nubia Macías, personaje de la novela, este libro comienza cuando se da nuestro primer encuentro. Así que esta historia plagada de otros personajes que curiosamente también tienen nombre y ya apellido como en la vida real, como es el caso de la editora colombiana Pilar Reyes, que ahora es la mega ultra jefa de la edición de Grupo Random Mondadori, pero durante muchos años fue la editora de Alfaguara y la editora a la que siempre eligió Mario Vargas Llosa para que le editara los libros. Dos amigos entrañables que hoy no están aquí con nosotros porque Paco tiene un problema de salud y se tuvo que quedar en Zaragoza, pero también hay un personaje que se llama igual que Paco, también hay un personaje que se llama igual que Ana, y también esos dos personajes tienen una librería que se llama Cálamo y está en la ciudad de Zaragoza. Hay también un personaje que se llama Eduardo Riestra. Este escritor es, entre otros muchos, ya van a ver, hay otros muchísimos más personajes que tienen nombre y apellido que en la vida real nos parecemos poquito. Y bueno, yo voy a empezar a leerles la historia donde comienzo yo como personaje. Me da mucho orgullo poder leer este parrafito. Yo me sentí, dice Eduardo, ¿no? El libro comienza páginas antes, pero abro comillas. Yo me sentía como un niño en Hamlet. Los que saben las jugueterías esas inglesas que son muy elegantes. Eso lo agrego yo. Mientras revolvía los estantes en el espacio de Porrúa, que era como túnel del tiempo. Esto es en su estancia de Eduardo, su primera vez que vino a la FIL. Revolvía los estantes en el espacio de Porrúa, como era
era como un túnel del tiempo, perdón, y ahora sabrán por qué lo dice. Reediciones de libros de los años 50 a los que no se había tocado una coma, con sus erratas intactas, sus textos a 2 columnas y sus traducciones decimonónicas, valga el anacronismo. En el inmenso recinto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es personaje, se respiraba tranquilidad. Algunos pequeños grupos de comerciales, 2 o 3 personas, mantenían sus reuniones en voz baja. Repasaban listados, rellenaban pedidos. Eran las horas en las que el pabellón se mantenía cerrado al público y se dejaba para los profesionales. Y se oía una lejana e irreconocible música ambiental. Ustedes ya en automático piensen como cuando entran a Sambos, una música brasileña de elevador. Y de repente se desató una hecatombe. El estruendo inundó aquella atmósfera beatífica en la que parecía el derrumbe de algo inmenso y metálico. Pongamos la Torre Eiffel o el puente de Brooklyn, pero no, claro. Se trataba de una numerosísima banda de mariachis que, con sus violines, sus guitarrones y sus trompetas, se desataban gritando con desaforado entusiasmo: Guadalajara, 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 Guadalajara. Yo salí escopetado al pasillo central de donde provenía la música, y allí, en medio de todos, estaba ella, Nubia Macías, personaje sonriente y feliz, al frente de lo que parecía una revuelta. Tras ella, Leticia, que era la jefa de ventas del stand y era la que nos llevaba de la mano a vender todos los stands. Continúa las comillas. Y también iba una azafata vestida como tal, chaqueta ceñida y falda tubo, que llevaba en las manos levantadas sobre su cabeza un cartel en el que se leía: Premio al mejor stand 2009. Cierro comillas. ¿Tú querías ver la otra parte? Está aquí. Está aquí. Sí. Sí. Y detrás, los feriantes que se iban uniendo al desfile cada vez más numeroso, ruidoso y festivo. La estrategia era deambular por los pasillos, anchos y estrechos, caracolear, pasar varias veces por delante del premiado, hasta entonces secreto, que descubría que lo era cuando finalmente el grupo se detenía ante él y retomaba con más brío lo de «tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, a rosa temprana». Todos aplaudimos mucho cuando se entregó el diploma y seguimos un rato escuchando al mariachi hasta que la muchedumbre se fue deshaciendo. Y entonces Nubia se acercó a mí y me dijo confidencial y guiñándome un ojo: Mario Vargas Llosa quiere hablar contigo. Está en mi despacho. Yo sabía que el peruano andaba por allí porque figuraba profusamente en el programa de la feria, de la que llevaba varios años ausente. Y la tarde anterior lo había visto repartiendo bendiciones urbi et orbi tras participar en la presentación de un libro fotográfico sobre su propia vida, que es lo más cercano que se puede estar a la posteridad o al santoral. Se movía entre las masas como Jesucristo sobre las aguas. Me dirigí a la puerta medio escondida, subí las escaleras metálicas que llevaban al altillo del despacho, que parece un contenedor, y allí me encontré al novelista, sentado, hojeando un folleto del programa de Italia, que era el país invitado. Al verme, lo cerró, se levantó y me saludó, amable y cauteloso. Yo le estreché la mano y ocupé una silla frente a él. Nubia cerró la puerta por fuera. Lo que entonces me dijo dio a mi vida un giro insospechado. Se convirtió en el no seré spoiler. Ustedes pensarán que todo eso es imaginación. Pues no es cierto, sucedió todo. Calcado como lo hice. Lo que no dice ahí es que había tequila de por medio también. Había muchos tequilas de por medio. En la vida real, la feria existe, estamos en ella. En la vida real, Leti existe, está con nosotros, felizmente, porque se acaba de jubilar. Y así que también gracias, Leti. Todo nuestro homenaje para ti. Y la feria sí festeja por los pasillos de esta feria el esfuerzo que hacen los expositores por hacer una feria bonita, por hacer que la feria rinda homenaje a los lectores y la gente venga con ilusión.
Es que ustedes, bueno, estaba yo en el vientre de mi madre cuando empecé a trabajar en la feria. Soy parte del equipo fundador y era muy precario los stands. Empezamos con unos stands amarillos pesadísimos, que cada stand pesaba 1 tonelada y lo teníamos que mover como entre 20 para que pudiéramos instalarlos. Cuando a Eduardo le toca ya vivir esta experiencia que relata divinamente en el libro, y además con mucho humor, la feria, decidimos con el equipo crear un premio al mejor stand, y les empezamos a coquetear a los editores para que los editores gastaran más dinerito y vinieran muy guapos y bellos y bellas a la feria del libro. Eso sí sucedía. Y además, Leti, que era la que me arrastraba a la perdición, bailábamos, cantábamos y armábamos un pachangón por los pasillos. Felizmente esa tradición continúa, Eduardo, así que este libro narra lo que sigue pasando, está súper actualizado. No solo es un personaje, sino que sigue sucediendo, ¿no? Iba a poner, había puesto otra cosita aquí que te quería decir. Eduardo es un personaje que llega a la feria y que nos amigamos inmediatamente, y me hizo mucha ilusión empezar a leer el libro, porque hablaba de, el libro, yo les voy a contar, es un amor profundo a la literatura en general, al gran lector que es Eduardo, y un libro que además habla con mucho humor, se van a reír bastante. A mí, por ejemplo, sí me produce mucha curiosidad lo de la vida sexual de Vargas Llosa, y hay algunos personajes en el libro que se llaman Vargas Llosa y que tienen sus cosas, ¿no? Tienen sus cosas. Y que Eduardo, me hiciste pensar cuando yo leí que yo te guiñé el ojo y te guié a mi despacho. El despacho está descrito tal cual era. Es como una caja de tráiler que está volada sobre el área nacional, y ahí tenía la oficina, y ahí se reunían todos los amigos míos de la feria, o sea, todos, a beber. Se iban y se subían y bebían alcohol, y desde allá muchos veían la marabunta. Entonces, me impresionó mucho tu memoria de ir hilando todas tus participaciones en la feria, porque de alguna manera es un recorrido también muy amoroso por tu trabajo como editor en la feria. Como les dije al principio, Eduardo es editor, y su visita aquí, los primeros años, fue como editor. Luego, ahí sí no les voy a contar todo el libro, por si no, qué chiste tiene. Yo quiero además preguntarle cosas a él, pero este libro me parece que es un recorrido súper bonito para que se lo gocen mucho. Uno, se van a reír muchísimo, y hace una cosa que a mí me fascinó, y ayer viniendo de Tlaquepaque con unas amigas colombianas que están aquí, nos pusimos a debatir si la lista de los libros favoritos de Eduardo, que seguramente editó y le corrigió a Vargas Llosa, eso no sabemos si es verdad o si es mentira, eso ya lo van a descubrir ustedes del libro y se los dejo de tarea. Él publica la lista de los libros, a ver si ustedes me van a decir si ustedes coinciden. Esta es la lista de los 9.5 mejores obras. Interesante, esta es mi lista de las 9.5 mejores obras de Mario Vargas Llosa. Lituma en los Andes, Conversaciones en la Catedral, La ciudad y los perros, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, ¿Quién mató a Palomino Molero?, La casa verde, El sueño del celta, y el 9.5, el héroe discreto. Y discutimos mucho todo el camino con dos lectoras como tú de Mario Vargas Llosa, y me hacía mucha ilusión. Yo coincido aquí con 2 de los libros que tú señalas. Ese recorrido tan bonito que hace con el humor que Eduardo lo hace, nos va llevando de la mano con una suavidad muy especial, y nos va metiendo a la vida y obra de Mario Vargas Llosa, porque él narra cómo después de su encuentro en Guadalajara, el autor, por supuesto, no estoy hablando de este Eduardo, el autor Eduardo Riestra, los voy a hacer locos con eso, los voy a volver locos, cómo el autor Eduardo Riestra llega por fin a ser el corrector de los libros. Pero hay una historia muy divertida ahí en el libro que Mario le cuenta al Eduardo, escritor del libro, que él necesita que le corrija, porque cuando ya eres un autor tan famoso, que además ya ganaste un premio Nobel y todas esas cosas, ya nadie le quiere editar. A la gente le da miedo editarle un libro a un escritor famoso, y además era un escritor del boom, que tenía, ¿no?, muchas traducciones, etcétera, etcétera. Y dice, y yo ya no quiero que mi mujer me edite,
porque cuando está de buen humor, claramente, pues medita muy bien, pero como está nada, resulta que seguramente que me mete errores. He encontrado con los años, cuando vuelvo a releer la obra editada por un personaje que se llama Patricia y que coincide con el nombre de la exmujer de Mario Vargas Llosa. Todos son personajes, acuérdense, nada es verdad, todo es ficción, pero todo se parece un montón a la vida real. Entonces me hizo mucha gracia pensando en Patricia, este desgraciado, ¿verdad? Que así se puso a coquetearle a no sé quién, pues toma. Y entonces que le va metiendo frases a los libros de ficción de Vargas Llosa, y luego son los libros que el negro de Vargas Llosa, que es un editor llamado Eduardo Riestra, que es gallego, va editándole y corrigiendo. Pero este libro no solo es Mario Vargas Llosa, creo que es un recorrido muy bonito, que me hace pensar en toda esa literatura que hemos leído desde niños, de adolescentes y ahora de adultos, el boom latinoamericano. Está Cortázar, está Borges, unos personajes fascinantes que aparecen en el libro que yo desconocía y me tuve que meter a googlearlos y me di cuenta que no eran ficción, sino que sí habían existido también. Y ese recorrido también permite ver cómo Eduardo, en un país franquista, en aquellos momentos, cuando él creció también, la literatura a la que él tenía acceso cuando era chico, cuando creció y cómo fue creciendo. Y hay un personaje fascinante que es un editor, que es un fastidio porque nunca termina de salir de su ciudad y siempre llega tarde. Y yo creo que Eduardo lo que hizo es que escribió unas muy divertidas memorias con un amor literario excepcional, que permite que uno esté todo el tiempo preguntándose si hice eso. Yo les juro que estuve un buen ratito pensando si yo sí senté a Mario Vargas Llosa en mi despacho, pero no, yo inmediatamente me iba a la oficina de Raúl Padilla López, que era el presidente de la feria hasta que murió hace un año, y ahí sí se sentaba Mario Vargas Llosa, ahí sí leía el periódico y ahí iba todo el mundo a saludarlo. Y yo estoy casi segura, Eduardo, ahorita me vas a decir que sí tuviste un encuentro un día saludando a Mario Vargas Llosa, pero en la oficina de Raúl Padilla López, que estaba en el hall principal. Puede ser, porque uno no se acuerda al final de las cosas y es muy posible que sea así. Sí. La verdad es que, bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Nubia, desde que empezamos esto, no ha parado de hablar y nos hemos olvidado de que yo tenía que saludar. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, sois muy amables por venir a esta presentación. Gracias sobre todo a Nubia, que es una de las personas más generosas y más divertidas y más simpáticas y más amables que conozco. Y además es eso, lo que estáis viendo, ¿no? Es un show, vamos, son unos monólogos maravillosos, ¿no? Aquí hay una historia que yo no me atrevía a contar, no sabía si debía contar, que es la historia del trabajo que me surgió, que es un trabajo muy peculiar, porque esto no pasa, ¿no? Que un premio Nobel te llamen y te digan que... Lo que pasa es que Vargas Llosa está escribiendo, cuando le dan el premio Nobel, está escribiendo El sueño del Celta. No, perdón, El héroe discreto. Y entonces le dan el premio Nobel y toda su actividad se paraliza porque le pasa por encima un tren de mercancías o un tal, ¿no? Que es el premio Nobel, le llaman, le encargan, le piden, va, viene, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque este libro lo tenemos vendido ya, y en España y en Hispanoamérica van a salir, no sé, 500.000 de ejemplares, pero además tenemos vendidas los derechos a todos los países del mundo que leen, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Y como yo había conocido a Mario aquí, porque me lo había presentado Nubia, y fue en aquella cita, en esa cita primera no me pidió que acabase el libro, sino que le corrigiera, porque en su editorial no le corregían, porque era un escritor muy famoso y no había quien se atreviera, pues a mí, que era amigo de Nubia y que tal, y que le parecía un tío simpático y poco peligroso, ¿no? Poco visible, digamos, ¿no? Y bueno, pues que este editor de Provincias que te corrija las cosas, que lo hace bien. Y entonces yo lo hice eso, ¿no? Y entonces ya puestos, cuando le dan el Nobel, me llaman él y Pilar Reyes, me llevan a comer en Madrid a un restaurante y me proponen ser el negro de Vargas Llosa. Y me ofrecen una pasta. Y dije, bueno, pues entonces sí. Y entonces, bueno, pues el problema es que le destrozo la novela. Yo lo intento, pongo toda mi buena intención, pero claro,
hay una primera parte que es la de Vargas Llosa, por eso digo 9 novelas y media, ¿no? Porque la mitad del héroe discreto está bastante bien, la otra mitad, pues la verdad es que, en fin, yo hice lo que pude. Sí, es mía, la otra mitad es mía e hice lo que pude. Bueno, yo esta novela, en la que vuelco efectivamente todo mi bagaje de lecturas desde mi adolescencia, que yo además soy muy mayor y entonces soy lector de Cortázar cuando estaba vivo, yo pues, salía los libros de Cortázar y me los compraba, y los últimos, ¿no? Y desde luego tal, pues me gustaba un poco contar mi punto de vista y mis reflexiones como lector, porque si os fijáis en todos estos actos y tal, son bastante académicos y se hacen unos análisis eruditos sobre tal. Y yo quería escribir como lector, las sensaciones que me causan. Y entonces, por ejemplo, la lista, pues una lista que se me ocurrió ese día a esa hora cuando lo escribiera, pero si me coge 2 horas después cambio la lista, ¿no? Es una lista un poco provocadora, ¿no? Pero vamos, porque además no es la lista canónica, o sea, meto ahí, pues no sé, libros de ¿Quién mató a Palomino Moreno?, que es una novelita policíaca que a mí me encanta. Y, en fin, el libro, por ejemplo, empieza con un taco peruano que a mí me encantó cuando lo leí. El libro empieza diciendo Gijuna grandísimas, que es como empieza ¿Quién mató a Palomino Moreno?, que hay 2 soldados o tal que ven un cadáver colgado en un árbol y uno de ellos dice esto, ¿no? Bueno, el caso es que a mí me interesaba volcar, digamos, es que dejar por escrito y tal, pero eso lo dejas por escrito y ¿qué haces? Pues te lo coge alguien, un hijo o alguien, y lo tira a la papelera, ¿no? O tu mujer, ¿no? Que es lo normal, y hace bien, ¿no? Y entonces pensé, bueno, no, hay que darle alguna tal, y entonces pensé, hay que escribir una novela. Entonces el tema es que cuento esta historia, y claro, me llama busco al editor de Pepitas de Calabaza, le mando esto, y me llama y me dice, oye, nos van a meter en la cárcel. Claro, y porque estás contando, y esto es verdad, qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad. Entonces la novela, en este sentido, es una novela en la que son personajes reales que hacen de sí mismos y las historias son reales. Y entonces, pues ahí andamos. Y entonces, ¿qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad? Ay. Yo voy a agregar una cosita, sobre todo para los más jovencitos que seguramente no han visto la película, pero hay una película que se llama 9 semanas y media. Cuando yo leí la lista de libros dije, Eduardo, ¿qué estaría pensando cuando puso 9 libros y medio? 9 novelas y media. Y yo estaba pensando en Kim Basinger, así como dicen ellos, Kim Basinger, que es el personaje... Y ahora me acuerdo, cuando lo escribí, no, la verdad es que no lo hice de una manera absolutamente Mickey Rourke, cuando era guapo, ya se metía muy feo, ¿no? Pero yo todo el tiempo pensé, leí 9 novelas y media y pensé, Eduardo estaría pensando en Kim Basinger en 9 semanas y media. Entonces, si no la han visto, muchachas, muchachos, échenle un ojito. Un poco porno, fue como nuestro soft porno de la adolescencia. Sí, soft porno, sí. Me acuerdo de la escena de la nevera. Sí, muy interesante. Aquí sí no seremos spoiler, para los más jovencitos tendrán que verla, ¿no? Y yo sí quería preguntarte, Eduardo, desde siempre, pues dejamos muchos años de vernos, pero nos reencontramos. En la novela, me parece que una de las grandes virtudes para un escritor es plasmar su sentido del humor. Y yo me reí mucho y a carcajadas a lo largo de la lectura del libro. ¿Cómo hiciste para que eso pasara? O sea, porque si hay una alquimia ahí de lo que eres tú, como Eduardo Riestra, ser humano, editor, viajero profesional y lector empedernido, para invertirle tanto tiempo a esta sensación tan deliciosa de irte leyendo a carcajadas por muchos momentos. Yo he sido muy amigo, hermano de Javier Reverte, no sé si sabéis quién es, era un escritor de literatura de viajes y tal. Y Javier decía, si te ríes de ti mismo, ya tienes diversión para toda la vida. Yo creo que la literatura, excepto casos singulares, como Coetzee, que a mí me encanta, pero en la literatura tiene que haber humor. Desde la Odisea, el Quijote ya no digamos, pero desde la Odisea, desde yo que sé qué, tiene que haber cierto sentido del humor, ¿no? Ironía, tal y tal. Y sí, a mí me parece fundamental para la literatura. Y sobre todo, lo que intenté también es hacer una explicación con libertad absoluta
con golfería, con desfachatez, como me decía Mario hablando de esto. Mario lo calificó de desfachatez, y creo que bueno, que eso te da el no estar constreñido y tal, ¿no? El tener toda la libertad de decir lo que te dé la gana, pues sí, a veces se me ocurrían unas cosas que las carcajadas mías las oía mi mujer, ¿no? Desde otra habitación, ¿no? Se ocurrían cosas graciosísimas, como para mí me parece. Yo me hago mucha gracia porque de repente digo que me encuentro, claro, hay cosas que hay que saber también, ¿no? Hay que si no las sabes no importa, no estorban, ¿no? Pero conviene saberlas. Por ejemplo, digo que me encuentro a Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma, y que me lo encuentro y digo, me encontré a Juan Casamayor, que tiene una editorial relacionada con la cerveza. A mí aquello me parecía muy gracioso, ¿no? Pero si no sabes qué es Páginas de Espuma, pues tal, ¿no? Pero bueno, sí, yo intenté, porque a mí a lo que le tengo pavor, aparte de la cursilería, eso es a lo primero, pero lo segundo es a la seriedad y el aburrimiento, ¿no? Y en actos como este estoy siempre preocupadísimo de que la gente se aburra. Y escribiendo me pasó lo mismo. Te pasó, les voy a leer el pedacito que nos brincamos, yo quería que lo leyeras tú, pero el capítulo 2 comienza así: Riestra, ¿verdad? Sí, Eduardo Riestra. Es cierto, yo soy Mario Vargas, lo sé. Hablamos hace 2 años sobre José María Arguedas, porque este libro no solo es gran literatura, sino que intercambia conversaciones sobre la gran literatura escrita por otros. Entonces, el guión va en un increchendo muy delicioso, porque la conversación intervienen muchos autores muertos, muchos autores vivos y personajes que son parte sustantiva de la literatura hispanoamericana. Entonces, la conversación de Arguedas no la voy a leer, pero tú sí la tienes. Lo sé, hablamos hace 2 años sobre José María Arguedas. Ajá, sobre los párrafos en quechua. Cierto, yo soy un gran lector tuyo, lo he leído todo. Le pregunta, ¿la guerra del fin del mundo? Sí, también. Sabía que con esto iba a subir mucho mis puntos. Yo no conocía a nadie que hubiera acabado ese laberinto. Vaya, Mario me miró como quien mira por la ventana. El caso es que ayer, tras ese acto tan cálido que me organizaron los amigos mexicanos, estuvimos cenando en el hotel con Nubia. Hello. Se quedó pensativo. ¡Qué mujer tan extraordinaria! Eso sí lo quería leer yo. Desde luego, y es muy simpática, contestando. ¿Simpática? El caso es Eduardo, ¿verdad? Sí, Eduardo Riestra. El caso es que necesitaría una persona para ayudarme en mi trabajo, alguien que repase mis escritos por si se desliza algún error, alguna errata. Es un trabajo discreto. A un escritor famoso como yo soy, nadie se atreve a someterlo a un auto. A un escritor famoso es que no leo bien, pero es por la mirada perdida que tengo. A un escritor famoso como yo soy, nadie se atreve a someterlo a una corrección de textos, ya no diga de estilo. En mi editorial soy intocable y necesito, como cualquiera, que me toquen. Hasta ahora lo venía haciendo Patricia, mi mujer, un gran talento. Pero en los matrimonios... ¿Tú estás casado? Sí, 2 veces, pero no a la vez, claro. Me puse como un tomate por la tontería. Ajá, 2 veces como yo. Bueno, entonces sabrás de qué hablo. La obra de un escritor no puede depender del humor cambiante de su mujer. A veces la mía se niega a trabajar en mi obra y me deja en la cuneta, pero eso no es lo peor. Lo peor es que últimamente he descubierto erratas introducidas maliciosamente entre mis textos. Incluso frases enteras ininteligibles, como le ocurrió al escribidor. Correcto. Veo que has leído también La tía Julia. Ay, Julita, suspiró. El caso es que necesito una persona que solo trate conmigo, fuera de mi editorial y de mi propia casa. Y Nubia me habló anoche de ti. No cabía duda de que Vargas Llosa estaba pasando una etapa melancólica. Entonces, ese es el primer contacto de Eduardo Riestra, el escritor. También el narrador. ¿Se da el encuentro en los 2 niveles en la vida real? Bueno, yo como lector, digamos, de Vargas Llosa, es que
la cuestión es, ¿por qué Mario Vargas Llosa? ¿Es Mario Vargas Llosa porque me preguntan, bueno, usted, el escritor que más le gusta es Mario Vargas Llosa? Yo digo, no. Depende, hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay novelas de Vargas que además lo digo, ahí me vuelco absolutamente, ¿no? Pero Vargas Llosa es el que tiene la vida literaria más larga de los de su generación. Empieza muy pronto y está acabado con una novela espantosa que sacó hace nada, ¿no? Y pobre, me dio pena la novela. ¿La de Galdós? No, lo de Galdós es un ensayo, no. Digo, una novela de ficción que se llama algo de la música, no sé. Sí, y que es tremenda, pobre. Y no, bueno, mucho peor es lo de García Márquez, que me parece una novela de García Márquez que yo creo que hay que ir a la policía a denunciar a los hijos porque han publicado en contra de su padre y de la decisión de su padre, han publicado una novela que no debe haber sido publicada, ¿no? Y bueno, la han publicado. Yo escribí sobre esto, yo tengo una columnita en el periódico de La Coruña desde hace ya bastantes años y escribí sobre esto, se titulaba, era lo mejor del artículo, era el título, se titulaba "Vosotros también brutos, hijos míos". Pero bueno, y bueno, pues la vida de Vargas Llosa me daba, y la obra de Vargas Llosa, que se cuenta, que se va contando, la cuenta un lector, ¿no? Y la cuenta de una manera desenfadada y ligera y tal y cual, ¿no? Y no hace un análisis tal. Y bueno, pues la vida de Vargas Llosa me sirve para ir también hilando, relacionando a Vargas Llosa con sus contemporáneos de allá y de acá, y con sus lecturas, porque aquí se habla de Busca de tiempo perdido, de lo que sale tanto Chema, y aquí se habla de, no sé, de Bajo el volcán, de muchas cosas se habla aquí, ¿no? De muchas lecturas mías, para lo cual tardé bastante en escribir la novela, porque la novela tiene 200 y pico páginas, pero dentro tiene una relectura de Paradiso, una relectura de Bajo el volcán, que por cierto, yo desde los 18 años he leído Bajo el volcán, y entonces cada vez que me encontraba a alguien para hablar de literatura, de cultura, nosotros era una chica que me interesaba, tal cual, yo decía que yo había leído Bajo el volcán y que me parecía una gran novela. Bueno, en la relectura he descubierto que yo no había leído Bajo el volcán, porque me sonaba el arranque vagamente del cónsul aquel, yo solo sabía, ¿no? Que hay un cónsul, una botella de anís el mono, además, me acuerdo, que es la botella de anís el mono, es una botella con la etiqueta que se ve un mono y ridiculiza a Darwin, es una caricatura de Darwin, ¿no? Y que es catalana y tal, ¿no? Bueno, el caso es que no había leído a y bueno, eso me sirvió el personaje de Mario Vargas Llosa, al que yo, porque ya llevamos tantos años juntos de escritor y lector, pues le tengo bastante apego y simpatía, ¿no? A pesar de sus cosas, ¿no? A mí me molesta mucho que enseguida, porque alguien no piense como tú, o piense tal, o que escriba algo que tú no escribirías, no escribe lo que tú quieres escribir, porque para eso ya puedes escribir tú, ¿no? Y esa intolerancia ante el pensamiento, ante la independencia intelectual de las personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues había momentos un poco, digamos, delicados en la vida de Vargas Llosa por sus opiniones, y yo le he sido fiel siempre. Sí. Últimamente, sobre todo las últimas columnas ya eran muy. Sí. Esas en la vida real. Sí. No en la ficción. Hay, de hecho, ahorita que mencionaste a Gabo, hay una pequeña anécdota de Gabo, de los editores, ¿no? Sí. Pero cuéntala tú, porque. La del restaurante, cuando los lleva a comer. Ah, sí, pero no me acuerdo, sí. Gabo está en Barcelona, ya ha triunfado, y están viviendo en París. Cortázar es esa, ¿no? Cortázar y Cristina Peri Rossi, ¿no? Y entonces, que además era una situación muy incómoda, porque Cristina Peri Rossi era lesbiana y a Cortázar le encantaba y se quería acostar con ella y estas cosas, y vivían juntos y no había manera, y él estaba frustrado y ella se sentía un poco acosada, ¿no? Pero eran muy amigos, se querían muchísimo. Aquí empieza. Cuando a Gabo lo llamaban Macondo. Esto es verdad, esto lo cuenta Cristina Peri Rossi. Y cuenta Cristina cómo se desesperaba cuando los llevó a comer al Reno de Barcelona,
y ambos pidieron un filete con patatas. Dice ella: Macondo nos miró con pena. Éramos dos sudacas flacos y bohemios, incapaces de degustar la gastronomía exquisita del lugar. Eso me recuerda, añado yo, a mis tías del Moral, que de jóvenes viajaron a París y fueron a cenar al Moulin Rouge, donde, para demostrar lo poco que se dejaban impresionar, pidieron una tortilla francesa, una omelette, que nosotros lo que cenaban todos los días. Probablemente la tortilla más cara de sus vidas. Pero bueno, yo quería leeros, si queréis, un pasaje un poco para que explica cuál es mi concepto de los acontecimientos literarios, la actualidad literaria y demás, ¿no? Que es una descripción de una jornada en la Feria del Libro de Madrid. El primer fin de semana de la Feria del Retiro fue un abarrote de domingueros con niños que comían helados tensando la cuerda. Se acercaban aburridos a las casetas y curioseaban con desdén, lamiendo su cucurucho o su polo de forma que aparecía la fatídica gota. Los libreros entonces quedaban paralizados de horror, siguiendo el descenso lento pero inexorable del líquido dulzón y pringoso, cuyo destino final tenía todas las posibilidades de ser la historia de Etiopía, de Pedro Páez, un volumen de 1200 páginas en tapa dura que costaba un dineral. Pero en el último momento aparecía una lengua descarada y golosa que lamía la gota, y el librero respiraba aliviado las décimas de segundo que tardaba en descubrir una segunda gota. A veces los niños o sus padres abrían un libro y pasaban las páginas sin mirar, manteniendo la conversación que traían de antes, con una inútil actividad manual del tipo de las de rascarse la cabeza o explotar las burbujas de los sobres de burbujas, y lo hacían con una sola mano, para así forzar el lomo que, cuando el libro era abandonado y el paseante seguía la actividad motriz que lo definía, quedaba marcado con el estigma de los libros usados. Los fines de semana de la feria son los días de las firmas. Es entonces cuando se restablecen las jerarquías y no en los suplementos culturales de la prensa. Uno en la feria descubre los últimos cambios, como, por ejemplo, Javier Cercas, desde la gloria del pasado, en que las colas se apretaban contra las vallas de los antidisturbios que contenían a las masas, pasaba ahora a tener que aguantar al único pesado que quería discutirle el falso falangista de Sánchez Mazas, y que encima traía para firmar el volumen sobado y subrayado de su edición ya antigua de Soldados de Salamina. Y uno constataba también el reinado absoluto, infirme y persistente de Blue Jeans, que cumplía con sus jóvenes seguidores como Rafa Nadal con los suyos, con profesionalidad y paciencia. Era costumbre, cuando las casetas echaban el cierre, con la puesta de sol de la tarde, ver al escritor salir de la suya y trasladarse a un banco de la Alameda para acabar de atender a las decenas de jóvenes lectores que llevaban horas esperando. Esto es verdad, este Blue Jeans es uno que anda con una gorra, que es un chaval, que ya no es un chaval, pero lo era cuando empezó. Lo que pasa es que el tiempo pasa, bueno, cuando empezó, nosotros teníamos una caseta, yo tenía una caseta en la Feria de Madrid, de 3 metros, que estaba unida a otra de Jesús Ejido, de Rey Lear entonces, que ahora reino en Cordelia, que tenía otros 3 metros, y unida a la de José Ángel Zapatero, de -4, que tenía 3 metros. La comunicábamos, o sea, era una sola caseta con una sola puerta y un mostrador. Y aquello parecía, pues, el Corte Inglés o el Grupo Santillana, no sé qué, ¿no? Y entonces estábamos allí, pero bueno, venía gente y entrabas, firmaban, no sé qué tal. Pero al lado había una cola que daba la vuelta a varios kilómetros, que no sabíamos lo que era, y mandábamos un emisario. Vete a ver quién es. Y volvía y decía, pues es uno con una gorra que se llama Blue Jeans. Y no teníamos ni idea, era la primera vez. Pues desde entonces sigue, y el tío se cierra la feria y no deja a nadie abandonado. Eso es verdad. Es un escritor de literatura juvenil. Que, por cierto, ya que hablamos de él, ahora hay una categoría de literatura que en mis tiempos no existía, que es muy graciosa, que es joven adulto. Y entonces hay o joven o adulto, ¿no? Es como el Pensamiento Navarro, ese periódico del que tanto se habla, que o Pensamiento o Navarro, ¿no? Claro, pues esto era joven adulto, ¿no? Y entonces el joven adulto son unos libros, que son unas novelas
que para que los niños al llegar a adultos no se traumaticen, pues lo hacemos despacio, ¿no? Despacito, ¿no? Pero bueno, sí. Aquí en México les decimos chavorrucos. Chavos para gente joven y ruco para mayor, entonces chavorruco. Y tiene un perfil. Se pone los pantalones de mezclilla para nosotros, los blue jeans, y le da el dobladito, ¿no? Le dobla, usa zapatillas para ustedes blancas, para nosotros son tenis blancos, ¿no? Sí, sí. Se pone chaqueta como tú, le hace así, ¿no? Se pinta las canas de aquí, tú eso no te lo has pintado, pero podríamos calificarte de como que debajo de esto hay un negro. Podríamos decir que el chavorruco somos los que nos resistimos a hacernos mayores. Sí. Nosotros estábamos en la Feria del Libro de Oaxaca y pasamos por un sitio que se llamaba Friends, solo para mayores de 30. Pensamos que no iba a haber nadie y entramos, estaban todas las chavas y los chavorrucos de la literatura que estábamos participando en la Feria de Oaxaca, metidos ahí, y era un karaoke sensacional, hay que decirlo. Oye, Eduardo, a mí sí quiero que nos cuentes en este libro cómo el editor también juega un papel sustantivo. Es que es muy bonito lo que hace Eduardo con este libro, porque además va hilando muy fino sus lecturas, su humor, y cómo ahora ya nos ha explicado que Mario Vargas Llosa sirve, ¿no?, como el autor más completo para poder llevar la historia de la novela, porque es la historia también del tiempo de todas tus lecturas, es el tiempo de leer calidad literaria y también de desacreditar a los que no, porque aquí están presentes los que escriben maravilloso, los que el lector de libro no considera que no están, pero también está el editor, y juegas mucho contigo y con tus amigos escritores, editores, que también están presentes en la novela con gran alegría para todos tus lectores. Bueno, yo me he divertido mucho siendo editor. La verdad es que es un mundo que si uno se lo puede pagar y tiene un mínimo de ánimo y de sentido del humor, es para pasárselo muy bien realmente. Pues imaginaros lo que estamos haciendo ahora, que es estupendo, y después tomar un tequilita, es que esto es una gamberrada, quiero decir, esto es un lujo, ¿no? La verdad es que es muy divertido. Y yo lo he disfrutado muchísimo. El mundo de los editores, con Paco Cálamo, que es un amigo nuestro común, muy amigo de Nubia y muy amigo mío. Yo cuando voy a Zaragoza me quedo a dormir en su casa, ¿no? O sea que tenemos una amistad muy fuerte. Y bueno, la verdad es que el mundo editorial, pues como en todos, me imagino que en el mundo de la albañilería también habrá tal, ¿no? Pero la verdad es que hay ambiente muy interesante y muy simpático, y además, como todas las cosas que son, digámoslo claramente y sinceramente, que son minoritarias, pues uno disfruta mucho cuando se encuentra, me imagino que les pasará a los jugadores de curl, de eso que hay que ir limpiando para que avance una piedra, tal, ¿no? Te encuentras a otro, pues encantado, pues ya tienes de qué hablar, ¿no? Pues un poco a los que leemos y editamos y tal, pues yo disfruto mucho. Y me gusta mucho lo que cuentas del trabajo de editor y todas las historias que vas contando, porque además el mundo de la edición, si ustedes hablan con un editor pequeño o mediano, solo se quejan mucho, que el mundo es horrible, y sin embargo ya nos queda poquito tiempo. Sí. Bueno, si alguien quiere, como nos quedan 5 minutos, si alguien nos quiere preguntar algo, sí. Yo me he reído mucho con esta presentación. Grita, porque, espera, que hay un... Bueno, me he reído mucho, como todo el público, en esta presentación. Os aconsejo sus artículos en La Voz de Galicia, que las mujeres están online, que también son muy divertidos. Pero pongámonos serios. Ha sido el negro del premio Nobel Mario Vargas Llosa. ¿Cómo se lleva ese peso? Y 2, al habernos revelado esta realidad, Vargas Llosa no te ha demandado, ¿qué te ha dicho? Bueno, mi editor estaba muy asustado cuando la novela estaba imprenta. Antes ya estábamos viendo, además hubo una época, no sé si os acordáis, que fue ya hace 2 años, que Vargas Llosa en Madrid tenía COVID y ingresó en un hospital, y empezaron los rumores de que estaba terminal y no sé qué, que le quedaba un telediario. Y al final no fue verdad, salió de allí estupendamente, murió con Patricia y tal y cual, y en fin, todo muy feliz, ¿no? Pero ya en aquel momento, bueno, pues
yo creí que estábamos discutiendo, ¿no?, con el editor qué hacíamos, qué tal y cual. El editor estaba un poco asustado. No le gusta que lo diga, porque si lo digo, la gente cree que es un gallina, y no, pero estaba un poco asustado. Y yo le dije que no, yo le dije que yo había leído La tía Julia y había leído cosas, yo conocía el talante de Vargas Llosa y sabía que no podía denunciarme por sacar eso, a pesar de que yo afirmaba en la cubierta del libro el negro de Vargas Llosa. O sea, el negro, ¿cómo se llama? El fantasma, el ¿Cómo se llama el de los tres mosqueteros? Dumas. Alejandro Dumas, que era negro, pues tenía un negro. Entonces su hijo, bueno, pues le preguntaba: padre, ¿ha leído usted su última? ¿Qué tal es su última novela? Pues no sé, todavía no la he leído, ¿no? Bueno, pues al final, bueno, pues yo tenía mis reservas, pero sabía que Mario no nos iba a demandar. El caso es que cuando salió la novela, yo me cogí un ejemplar, lo metí en un sobre, puse la dirección de Mario, que me la dieron en la voz de Galicia, porque yo no la tenía, pero la tiene todo el mundo, ahí donde está, y pues total, mandé un mensajero y se lo mandé a casa. Y como a los 4 días, bueno, imaginaos lo que debe de recibir Mario Vargas Llosa en su casa todos los días, de verdad, pues un palé de libros que salen, ¿no? Más unas cartas pidiéndole que vaya a dar una conferencia a la Asociación de Amas de Casa de Villarriba, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Tendrá. Y yo le mandé el libro, el tío efectivamente lo cogió de allí, del montón, y a los 4 días yo estaba en mi casa, tomando una cerveza en la cocina, y de repente en el teléfono un mensaje de Mario Vargas. Yo dije: adiós, los abogados. Hay que retirar el libro del mercado. Y entonces lo abro aquello y un texto bastante extenso diciéndome que está perplejo, de lo que ha leído el libro y que está perplejo, que se ha quedado perplejo, que no entiende. Esto sí que hay cosas que son tal, pero esto sí que es rigurosamente cierto, lo que estoy contando. Dice: no entiendo cómo conoces cosas de las que yo ni me acuerdo de mi vida, ¿no? Y es verdad, porque tiene un libro de memorias en el que cuenta muchas cosas, que es un libro que poca gente ha leído, que se llama Como pez en el agua o algo así. Y bueno, y muchas otras cosas que yo había leído sobre él y de él y Hegel y tal y cual. Está muy documentado y tal, y él se quedó pasmado. Y además se quedó pasmado de la desfachatez, porque él está acostumbrado a don Mario por aquí, don Mario por allí, de mucho respeto, o ataques, pero ataques políticos y tal, pero que lo traten como yo lo trataba, como yo lo trato aquí, pues eso le sorprendió bastante. Y entonces estaba, que por un lado muy sorprendido y que le había gustado mucho el libro, pero por otro lado no sabía cómo reaccionar, ¿no? No sabía: me está tomando el pelo, se está riendo de mí, etcétera, etcétera. Y entonces me dice: no, pero nos vamos a hacer muy amigos, te invito a una fiesta. Él organizaba, que ya no, organizaba al lado de Escorial, en una finca de toros y tal, organizaba una comida de la Fundación Mario Vargas Llosa, que vendía en fin, el cubierto, ¿no?, para ir allí, y había, bueno, pues es una cosa de mucho nivel, y estaba gente muy famosa y tal y cual. Entonces me invitó a esa tal porque quería conocerme, me dice, tal. Y entonces yo llegué allí y a una amable señorita que había con una lista de asistentes, tal. ¿Y usted? Yo soy Eduardo Riestra, el negro de Vargas Llosa. Me dice: ah, don Mario le está esperando, literal. Y fui a verlo y tal, se llevó una alegría y tal, y después quedamos en vernos en su casa, pero se tuvo que ir primero a París, que lo habían hecho de la Academia Francesa, y tenía no sé qué hacer allí, y ya se fue a la República Dominicana y a tal, y ya no tal. Pero enseguida me escribió un segundo fax, un segundo correo extenso, más extenso, explicándome: bueno, como no nos hemos podido ver, te voy a contar qué me pareció en la novela, que la leí 2 veces. O sea, que Mario Vargas Llosa leyó la novela 2 veces y le encantó. Le sorprendió mucho, pero después decidió que vale, que el juego que yo aquí propongo, que lo acepta, ¿no? Y
y bueno, yo me quedé muy contento. Y yo muy contenta de haberlo leído. Eduardo, se nos acabó el tiempo, ya nos está haciendo señales la señorita, pero dos cosas buenas. Eduardo está aquí, el libro también. El Negro de Vargas Llosa está distribuido por Pepitas de Calabaza. Pepitas de Calabaza es la editorial, está distribuido en México por Sexto Piso. No lo hemos traído aquí porque no hemos podido, pero y los que seáis españoles en España, está en todas las librerías y también por internet. Después aquí, bueno, pues estará en librerías, no sé cómo va a funcionar eso, y por Amazon y por esas cosas. Pero bueno. ¿Lo puedo prestar? ¿Lo puedo prestar? Aquí afuera ¿Sí hay? Poquitos que son los que nos quedan porque se han vendido en la feria, pero hay 4 ejemplares todavía. Ah, bueno, se está vendiendo aquí afuera y confiamos en que próximamente no solo se publique y se distribuya en todo México, sino también en otros países como Perú, donde también es un gran protagonista, y en el resto de los países de América Latina. Ojalá que este libro, Eduardo, nos permita seguirte leyendo para que escribas muchísimos más. Gracias a Eduardo, escritor, gracias al Eduardo amigo, y el que siempre nos ha hecho sonreír muchísimo. Gracias.